si te dijera que hay un lugar en la Tierra donde el suelo que pisas está técnicamente más cerca del espacio exterior que la cima del Monte Everest. Un lugar donde un solo día puede llevarte desde una playa bañada por el sol a 86 grados hasta una cima montañosa envuelta en escarcha y silencio a 41 grados, todo sin cruzar una sola frontera internacional, donde los camiones de la basura tocan música alegre, las tortugas gigantes deambulan libres por islas que reescribieron la historia de la ciencia y puedes vivir una vida extraordinaria, y me refiero a genuinamente extraordinaria, por tan solo $399 al mes. Bienvenido a Ecuador, no el Ecuador de los folletos brillantes, no la versión higienizada, empaquetada y llena de trampas turísticas que llega prefiltrada y preaprobada. Hablo del Ecuador real, el que desafía todas las expectativas, cuestiona todos los supuestos y en silencio con confianza se niega rotundamente a ser definido. Este es un país que se asienta precisamente sobre la panza de la tierra, sobre el mismo Ecuador y sin embargo logra albergar en sus fronteras relativamente compactas algunos de los ecosistemas más diversos, los paisajes más dramáticos y las personas más cálidas y hospitalarias que jamás tendrás el privilegio de conocer. Y esto es solo el comienzo, porque el viaje de hoy nos lleva más allá de las fronteras de Ecuador, más adentro del alma de Sudamérica, a través de los misterios ancestrales de Perú y hasta el corazón gloriosamente pasado por alto y vibrante de Paraguay. 3 países, 3 personalidades, 3 mundos completamente diferentes, todos esperándote. Así que siéntate, dale like si ya sientes gusanillo de viajar y comencemos. Empecemos donde todo gran viaje comienza, con contexto, con un sentido de lugar. Ecuador abraza la costa occidental de Sudamérica con la confianza tranquila de un país que sabe exactamente quién es. Al norte limita con Colombia, al este y al sur se extiende Perú, y al oeste la vasta y centellante extensión del Océano Pacífico. Y a 600 millas de esa costa, emergiendo del azul profundo como algo sacado de un sueño, se encuentran las Islas Galápagos, posiblemente el archipiélago más importante biológicamente del planeta. Ahora, aquí hay una pregunta de trivia geográfica que vale la pena recordar. Ecuador es uno de los 2 únicos países sudamericanos que no comparte frontera con Brasil, el otro es Chile. Toda una distinción en un continente donde Brasil es esencialmente el vecindario. En cuanto a tamaño, Ecuador cubre aproximadamente 283.000 kilómetros cuadrados. Para ponerlo en términos estadounidenses, es más pequeño que la mitad del estado de Texas. Sí, la mitad de Texas. Y sin embargo, dentro de esos límites relativamente modestos existe una asombrosa variedad geográfica. Picos andinos, selva amazónica, costa pacífica e islas volcánicas. Suena casi injusto para el resto del mundo, francamente. La población ronda los 18 millones de habitantes, notablemente similar a la población del estado de Nueva York. O, si prefieres una referencia europea, aproximadamente equivalente a los Países Bajos, una población de tamaño medio con una personalidad cultural descomunal. Demográficamente, Ecuador es un rico tapiz. Aproximadamente el 70% de la población se identifica como mestiza, personas de herencia mixta española e indígena americana, una mezcla demográfica que ha estado moldeando la identidad de esta nación, su cocina o arte y su música durante más de 5 siglos. Aproximadamente el 7% de la población son pueblos indígenas, pertenecientes a comunidades que han mantenido sus lenguas, tradiciones y formas de vida contra una presión histórica extraordinaria. Y el idioma oficial, el español, el 4º idioma más hablado del planeta, y el hilo lingüístico que conecta a Ecuador con más de 500 millones de personas en todo el mundo. Pero aquí está el detalle que deja sin aliento a la mayoría de los visitantes. El nombre del país es una descripción de su ubicación. Ecuador es la palabra española para Ecuador. El nombre completo y oficial de esta nación es la República del Ecuador. El país lleva literalmente el nombre de la línea invisible que atraviesa su centro, el límite geográfico entre los hemisferios norte y sur. Para conmemorar esta coincidencia cósmica, se construyó un gran monumento justo al norte de Quito, la mitad del mundo. Visitantes de todos los rincones del mundo vienen a montar la línea amarilla pintada en el suelo y declarar triunfalmente que están parados en 2 hemisferios simultáneamente. Solo hay un problema maravillosamente humillante.
La tecnología GPS moderna ha revelado que la línea pintada no está realmente sobre el ecuador, no exactamente. El verdadero límite corre un poco más lejos, cerca de un sitio mucho menos fotografiado llamado el Museo Solar Intiñán. Y es allí, en el Ecuador real, donde los guías realizan uno de los experimentos más cautivadores de todo el turismo científico. Un pequeño cuenco de agua drenado sobre la línea ecuatorial, luego movido solo unos metros al norte, luego unos metros al sur. Y el agua, te lo prometo, gira en direcciones opuestas dependiendo del hemisferio en el que estés parado. Si quieres la historia completa y extraordinaria de la mitad del mundo y el experimento de Intiñán, escribe el número 2 en los comentarios y le dedicaremos el episodio que se merece. Ahora hablemos del corazón palpitante de Ecuador, su capital, Quito. Quito no es una ciudad que te reciba con suavidad, te golpea de inmediato, con confianzas y con un magnífico caos. En el momento en que pisas la avenida Simón Bolívar, una de las grandes arterias de la ciudad, te sumerges en una experiencia sensorial imposible de anticipar e imposible de olvidar. El tráfico está vivo de una manera que el tráfico en las ciudades europeas simplemente no lo está. Las motocicletas zigzaguean entre carriles con la elegancia casual del agua encontrando su camino. Los autobuses gimen y se abren paso en las intersecciones. Y entonces aquí está el detalle del que nadie te advierte. Pasa un camión de la basura pintado de azul y amarillo brillante y está tocando música. Alegre, brillante, contagiosamente optimista, como si recoger desechos fuera la actividad más gozosa del calendario municipal. Y no son solo los camiones de la basura. Los vehículos de reparto de agua tienen su propia firma musical. Los camiones de reparto de gas se anuncian con su propia melodía alegre. Esto crea una sinfonía urbana extraordinaria, una banda sonora quiteña que ningún compositor podría haber escrito deliberadamente, pero que de alguna manera funciona perfectamente. Y luego están las chivas. Originalmente, las chivas eran simples vehículos de transporte rural, autobuses laterales abiertos que transportaban pasajeros y mercancías por caminos de montaña donde ningún autobús normal podía circular. Hoy se han transformado en algo glorioso, máquinas móviles de celebración, decoradas con todos los colores que el ojo humano puede procesar, equipadas con sistemas de sonido que podrían hacer vibrar las ventanas de una catedral. Las chivas son ahora el vehículo preferido para fiestas, festivales y cualquier opción que exija movimiento y alegría simultáneamente. Los lugareños bailan salsa a bordo, pasan tazas de canelazo, una bebida caliente y dulce hecha de fruta naranjilla, canela y aguardiente, e invitan a completos desconocidos a unirse a la fiesta. ¿Te fascinan más los camiones de basura musicales o las chivas bailarinas? Escribe un 3 en los comentarios para los camiones de basura, un 9 para las chivas, nos encantaría saberlo. Ahora, antes de seguir, necesitamos hablar de dónde se asienta realmente Quito en este planeta, porque es por cualquier medida una ciudad extrema. Quito está encaramada a 8.166 pies sobre el nivel del mar. Eso es aproximadamente equivalente a apilar 6 Empire State Buildings uno encima del otro y colocar una ciudad capital en el techo. Esto convierte a Quito en la segunda capital más alta del mundo, solo detrás de La Paz en Bolivia, y la capital más cercana al Ecuador en la Tierra. También hace de Quito la capital donde los visitantes primerizos a veces se quedan sin aliento después de subir un solo tramo de escaleras, con un ligero dolor de cabeza después de su primera tarde y profundamente, genuinamente agradecidos por el agua y el descanso. La altitud es real, el aire enrarecido es real y exige respeto, paciencia y al menos 2 días de suave aclimatación antes de intentar algo extenuante. Pero aquí está la recompensa. Quito está construida sobre 4 valles interconectados, rodeada de volcanes que se alzan como centinelas antiguos en cada horizonte. En una mañana despejada, y las mañanas en Quito pueden ser cristalinas, nítidas y extraordinariamente hermosas. Miras hacia los tejados de terracota y las torres de iglesias coloniales, y más allá, los picos volcánicos cubiertos de nieve brillan en blanco dorado con la luz temprana. El centro histórico de Quito, conocido como la Ciudad Vieja, fue el primer lugar del mundo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978, y caminar por él se siente como entrar en un museo viviente. Las calles son adoquinadas y desiguales bajo los pies, el tipo de superficie que exige que te detengas y prestes atención. Edificios de piedra encalada y yeso pastel se elevan a ambos lados,
con sus balcones de madera oscura dejando caer cascadas de geranios rojos, petunias amarillas y enredaderas floridas. Hay una calle en particular que merece tu atención sin prisas, La Ronda. Esta es una de las calles más antiguas de Quito, un estrecho callejón empedrado que ha ido acumulando historias durante siglos. Por las noches, las farolas proyectan cálidos charcos de luz ambarina sobre la piedra. Las chicas se detienen para hacerse fotos frente a puertas pintadas a mano. Los puestos de artesanos desbordan pulseras de plata, bolsos tejidos a mano y ramos de flores frescas sobre la estrecha acera. Mujeres con blusas tradicionales bordadas y chales de alpaca tejidos se mueven entre la multitud con esa gracia pausádanas que nunca ha necesitado apresurarse. Y si te permites quedarte quieto solo un momento, si dejas de ser un turista moviéndose por un lugar y te conviertes en una persona presente en él, puedes escuchar la tenue melodía de una guitarra, llegando desde algún lugar arriba, y el sonido de las risas y debajo de todo, la quietud particular de la piedra vieja que ha absorbido siglos de vida humana. A 500 metros de La Ronda, la ciudad cambia de registro por completo. El mercado de San Francisco es todo lo que un mercado debe ser y todo lo que los centros comerciales refinados han olvidado ser. Es ruidoso, aromático y abrumador en el mejor sentido posible. Los vendedores pregonan sus precios con urgencia teatral. Torres de mangos amarillos y sonrojados compiten por la atención visual con pirámides de piñas y racimos enteros de plátanos que cuelgan de ganchos como cortinas doradas. Y los plátanos aquí merecen un momento de seria consideración. Ecuador es responsable de aproximadamente el 19% de la producción mundial de plátanos. 1 de cada 5 plátanos que se comen en cualquier parte del mundo, en Londres, en Tokio, en Sao Paulo, probablemente provino de suelo ecuatoriano. Cuando compras un racimo aquí por $2 a $4, estás participando en una cadena de suministro que alimenta al planeta. Aquí hay un detalle práctico que sorprende a casi todos los visitantes. Ecuador utiliza el dólar estadounidense como su moneda oficial. Es el único país de Sudamérica que lo hace. Una decisión tomada en el año 2000 durante un periodo de grave crisis económica, cuando el sucre colapsó y el gobierno adoptó el dólar como medida estabilizadora. El resultado para los viajeros es maravillosamente conveniente, sin tipo de cambio que calcular, sin moneda misteriosa que descifrar, solo dólares, familiares, simples y tranquilizadores. Moviéndote por el mercado te encontrarás con el 7% de la población de Ecuador que se identifica como indígena, y su presencia aquí es vívida y orgullosa. Muchos visten trajes tradicionales, para las mujeres blusas blancas bordadas, faldas envolventes de colores brillantes y capas de collares de cuentas elaborados. Para los hombres, ponchos en rojos y azules profundos y sombreros de fieltro de ala ancha. Su artesanía es extraordinaria. Bolsos de alpaca tejidos con precisión geométrica, joyas de plata talladas con motivos precolombinos, figuritas de madera que parecen contener toda una mitología en su veta. Y en un rincón del mercado, casi con seguridad, habrá una banda callejera, músicos tocando música tradicional de pasillo, un género nacido de la colisión de las tradiciones de la guitarra española y la melodía andina indígena. La música es tierna, ligeramente melancólica y absolutamente hermosa, y no te cuesta nada más que un momento de atención para recibirla. Para comer, el mercado ofrece una nutrición rápida, genuina y asequible. El hornado, cerdo asado entero, cocinado lentamente hasta que la piel cruje como el vidrio y la carne se deshace en hebras oscuras y fragantes. Se sirve con yapingachos, pequeñas tortas de patata fritas hechas a mano y doradas en sartén. Un plato completo cuesta $2 o $3. Las empanadas de viento, bolsillos de masa rellenos de queso blanco suave y fritos hasta que se inflan como pequeñas almohadas. Cuestan alrededor de $1.50. Una nunca es suficiente. Para entender verdaderamente Ecuador, debes comerlo. Y no lo digo como un cliché, sino como una auténtica estrategia de navegación, porque la cocina ecuatoriana es una de las tradiciones culinarias más honestamente deliciosas, más subestimadas y más reveladoras culturalmente de toda Sudamérica. Comencemos por la costa. El ceviche ecuatoriano no es igual que su primo peruano, y ambos países sienten firmemente esta distinción. Aquí los camarones o el pescado se marinan en jugo de cítricos, se mezclan con cebolla roja y cilantro y se sirven crucialmente en un cuenco con su propio líquido de cocción, con un puñado de palomitas de maíz y chips de plátano verde al lado. Es ligero, ácido, brillante y salobre y sabe, literalmente, como el Océano Pacífico editado a su mejor versión posible.
Muévete tierra adentro a las tierras altas y la comida se vuelve más sustanciosa, más cálida, hecha para la altitud y el aire fresco de la montaña. El locro de papa es el plato insignia de la sierra, una sopa espesa de patata, queso y aguacate, cocida al vapor hasta alcanzar una consistencia aterciopelada y servida en cuencos de barro que conservan el calor. Es el tipo de sopa que hace que el mal de altura parezca casi digno de la pena. Luego está el seco de pollo. Pollo cocido lentamente en una salsa de naranjilla, cerveza y especias, hasta que el líquido se reduce a algo casi almibarado y el pollo se rinde en ternura. Servido con arroz y maduros, plátanos dulces fritos, caramelizados en los bordes. Es el almuerzo de entre semana de los ecuatorianos trabajadores y la comida con más probabilidades de hacerte sentir genuinamente emocionado por la comida. La comida callejera merece su propio capítulo. El choclo con queso, mazorca de maíz asada, los granos grandes y almidonados y ligeramente ahumados, servida con una cuña de queso blanco fresco que se derrite con el calor del maíz. Cuesta $1, tal vez $1.50. Y luego están los propios maduros, vendidos en puestos junto a la carretera, fritos en aceite hasta que estén dorados y blandos, espolvoreados con canela, ocasionalmente coronados con una cucharada de manjar, la versión ecuatoriana del dulce de leche, rico, oscuro y con un profundo sabor a caramelo. El café merece una mención especial. Ecuador es uno de los pocos países del mundo que produce café arábigo y robusta, y la calidad de la infusión local, servida fuerte, a menudo con leche caliente, siempre por aproximadamente $1. Es el tipo de placer diario que te hace recalcular cómo debería sentirse una mañana. $1 por una taza de café excepcional, que eso te penetre por un momento. Y ahora llegamos a lo que quizás sea el mayor logro de Ecuador, lo que hace llorar de gratitud a los científicos, lo que hizo que Charles Darwin reconsiderara todo lo que creía saber sobre la vida en la Tierra, y que continúa hasta el día de hoy, siendo uno de los lugares más extraordinarios en los que cualquier ser humano puede estar. Las Islas Galápagos. A 600 millas de la costa pacífica de Ecuador, 20 islas y numerosos islotes más pequeños se elevan desde el fondo del océano como los picos expuestos de una antigua cordillera sumergida. Aquí, durante millones de años de evolución aislada, la vida se desarrolló en direcciones que simplemente no estaban disponibles para las criaturas del continente, creando especies que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra, viviendo juntas con una intrepidez hacia los seres humanos que raya en lo filosófico. Más de 9.000 especies llaman hogar a las Galápagos. 9.000 en un archipiélago más pequeño que el estado de Connecticut. El símbolo del archipiélago, su emblema viviente, su embajador ante el mundo humano, es la tortuga gigante de Galápagos, la especie de tortuga más grande del planeta. Estas criaturas pueden pesar hasta 900 libras, medir casi 5 pies de altura y vivir más de 150 años. Cuando te paras junto a una y en las Galápagos, puedes pararte notablemente cerca. Sientes la sensación vertiginosa de encontrarte con algo que ha estado vivo más tiempo que la mayoría de las instituciones, más tiempo que la mayoría de las memorias vivas, más tiempo que casi cualquier punto de referencia al que tu mente pueda recurrir. Pero las Galápagos no son solo una experiencia terrestre, es profunda, increíblemente submarina. La Bahía Tortuga, una playa de arena blanca de 2,5 kilómetros de longitud tan fina que cruje bajo los pies, bañada por un agua de tal claridad que te hace sospechar que podría estar mejorada artificialmente. Es donde entras en el mundo submarino. Aquí las mantarrayas gigantes se deslizan bajo ti como cometas vivientes. Los lobos marinos se zambullen y dan volterretas en tu visión periférica con la nonchalance ensayada de animales que saben que son hermosos. Y en el agua cerca del Ecuador, en los trópicos, puedes ver un pingüino, sí, un pingüino. El pingüino de Galápagos es la única especie de pingüino que vive naturalmente al norte del Ecuador, traído aquí por la fría corriente de Humboldt que fluye hacia el norte desde la Antártida. Para el explorador submarino más aventurero, la Corona del Diablo espera, un cráter volcánico sumergido justo frente a la isla Floreana, llamado así por el anillo dentado de roca que rompe la superficie del océano como dientes. Debajo de esos dientes, más de 400 especies de peces tropicales se mueven entre formaciones de coral en colores que desafían cualquier intento de descripción. Tiburones de arrecife de punta blanca se deslizan en el azul con su particular estilo de autoridad pausada. Los tiburones martillo pasan en formación en la distancia. Es, sin hipérbole, sin exageración, una de las mejores experiencias de buceo del planeta, del océano al cielo. Conoce al Chimborazo, un estratovolcán ecuatoriano que se eleva a 20.564 pies sobre el nivel del mar.
Y aquí está el hecho que reordenará tu comprensión de la geografía. Como la Tierra no es una esfera perfecta, porque nuestro planeta pauta ligeramente en el ecuador. La cumbre del Chimborazo es, de hecho, el punto más lejano del centro de la Tierra en toda la superficie del globo, más lejos del núcleo que la cima del Everest, lo que significa que cuando estás en la cima del Chimborazo, estás, según una medida científica completamente válida, más cerca del espacio exterior que nadie más en la Tierra. Los ascensos completos a la cumbre requieren experiencia profesional en montañismo y equipo especializado. Pero para el resto de los mortales, la caminata hasta el refugio Whymper, nombrado en honor al montañero inglés Edward Whymper, quien hizo cumbre en el Chimborazo en 1880 a 5.000 metros sobre el nivel del mar, es una aventura extraordinaria y accesible. El aire es enrarecido y frío, y sabe a hielo y altitud, y en el camino llamas y alpacas pastan entre matojos de pasto de alta montaña con sus fibras alborotadas por el viento, mirándote con la distancia filosófica de criaturas que nunca han tenido necesidad de apresurarse. Recordatorio de seguridad: la aclimatación a la altitud no es opcional en el Chimborazo. Pasa al menos 2 días en Quito antes de intentar la subida. Hidrátate agresivamente. Vístete por capas. Las temperaturas pueden bajar bajo cero a gran altitud, incluso cuando Quito estaba cálido esa mañana. Y por favor, contrata un guía local certificado. La montaña merece respeto. Y tú también. Si quieres entender una cultura en su momento más vívido, más honesto, más sin filtros, encuentra sus festivales. Observa cómo elige celebrar un pueblo. Escucha la música que hacen cuando no se preocupan por ser observados. Y en Ecuador, lo que encontrarás es una nación que celebra con una extravagancia creativa y una alegría comunitaria que es genuinamente difícil de presenciar y no conmoverse. Cada año, del 1 al 6 de enero, en el pueblo provincial de Píllaro, un pequeño municipio anidado en la provincia de Tungurahua, en los Andes, rodeado de bosques nublados y terrazas agrícolas, sucede algo extraordinario. La diablada de Píllaro se apodera de las calles. Diablada significa danza de los diablos. Y durante 6 días, Píllaro se convierte en el reino del diablo, en el sentido más magníficamente teatral, más exuberantemente inofensivo que se pueda imaginar. El centro del festival son las máscaras. No son accesorios de tienda de Halloween, son obras de arte. Construcciones de papel maché que requieren semanas para crear artesanos expertos, pintadas con patrones elaborados en rojo, oro, negro y verde, coronadas con cuernos rizados, adornadas con serpientes y flores y símbolos cuyos significados se remontan a siglos de tradición sincrética. Los diablos que las usan bailan por las calles con trajes largos con campanas que suenan a cada paso, acompañados por bandas de música que tocan una música alegre, implacable y arrasadora que sientes en el esternón. Las raíces del festival son complejas y fascinantes, una mezcla de ritual indígena precolombino, tradición católica colonial e identidad andina local, fusionadas a lo largo de siglos en algo que pertenece enteramente a Píllaro y expresa algo enteramente ecuatoriano. Si alguna vez estás en Ecuador a principios de enero, no te lo pierdas. Busca alojamiento económico en la cercana Ambato, despierta antes del amanecer y únete a la multitud. Más allá de la diablada, el calendario festivo de Ecuador es rico en celebraciones del Inti Raymi en honor a la deidad solar andina, con el carnaval, celebrado aquí con un entusiasmo desinhibido por el agua y la harina que hace que la versión brasileña parezca moderada, y con el festival de la Mama Negra en la Tacunga, donde una figura procesional que representa a una reina africana es llevada por las calles en un espectáculo de vestuario, música y complejidad cultural alegre. Ahora hablemos de números, porque esto suele ser el detalle que transforma a Ecuador de un destino fascinante a una decisión que cambia la vida. Ecuador se encuentra constantemente entre los países más asequibles del mundo, tanto para visitantes como para residentes a largo plazo. Y cuando profundizamos en los detalles, los números no solo son asequibles, sino genuina, casi increíblemente buenos. Vivienda. Un apartamento de una habitación en un barrio céntrico y bien comunicado de Quito o Guayaquil costará entre $300 y $500 al mes. El mismo apartamento en los suburbios o en una ciudad más pequeña, Cuenca por ejemplo o Loja, baja entre $150 y $300. Los servicios públicos, electricidad, agua y gas sumarán aproximadamente de $50 a $80 al mes. La comida es donde Ecuador realmente brilla. En un restaurante de barrio informal, el almuerzo o menú del día, que suele incluir sopa,
un plato principal de proteína y arroz, una pequeña ensalada, un zumo fresco y a veces un postre. Pagarás entre $3 y $5. Toda la comida, por $5, consumo. Si quieres una experiencia gastronómica más elevada, los mejores restaurantes de Quito y Guayaquil cobrarán entre $15 y $25 por persona. Sigue siendo una fracción de lo que costaría una cena equivalente en Nueva York, Londres o París. Compras en los mercados locales: 1 kilogramo de pollo, $2 a $3. 1 kilogramo de verduras frescas, 50 céntimos a $1. Una docena de huevos, $2. Transporte: el autobús urbano cuesta 25 centavos por viaje. Un taxi a través de Quito, $2 a $5. Los autobuses interurbanos cuestan aproximadamente $1 por hora de viaje. La gasolina ronda los $2.50 por galón. Ampliemos la perspectiva y comparemos. El costo de vida mensual promedio en la ciudad de Nueva York es de aproximadamente $3,000. En Londres, podrías gastar $250 antes de haber cenado. Eso es el presupuesto de un solo día. En París, solo el alquiler de un apartamento de una habitación promedia alrededor de $2,000 al mes. En Ecuador, una vida mensual cómoda y completa: apartamento, comida, transporte, entretenimiento, una cena ocasional fuera, un café cada mañana, una película cada semana a $4 la entrada, un corte de pelo cuando lo necesites a $5 o $10, una visita al médico privado cuando sea necesario a $25 o $50, y una póliza de seguro de salud que realmente te cubra a $50 o $150 al mes. Suma entre $500 y $700. La famosa cifra, $399 al mes, es alcanzable con disciplina y voluntad de vivir de forma sencilla, comiendo en puestos locales, compartiendo alojamiento, usando el transporte público, comprando en mercados de agricultores y visitando parques nacionales en lugar de atracciones privadas. No una vida de privaciones, una vida de experiencia local auténtica y genuina. Una visita de 7 días a Ecuador, excluyendo vuelos, puede caber cómodamente en un presupuesto de $200 a $300. Eso cubre el alojamiento en una buena casa de huéspedes u hostal, todas las comidas, el transporte local y las entradas a la mayoría de las atracciones. ¿Estás considerando seriamente visitar o incluso establecerse en Ecuador? Escribe un 1 en los comentarios para sí, un 0 para no. Y si quieres un desglose completo de visados, deja una S en los comentarios y te lo enviaremos. Bien, cuestiones prácticas. La información que se sitúa entre la inspiración y la llegada real. La principal puerta de entrada internacional a Ecuador es el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito, que sirve rutas desde Estados Unidos, Europa y toda Sudamérica. El Aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil, en la costa, sirve como centro alternativo y puede ofrecer conexiones más convenientes según tu origen. Tiempo de vuelo desde Miami, aproximadamente 4 horas y media, desde Nueva York 6 horas, desde Madrid, once. Visados: los ciudadanos de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Australia y la mayoría de las naciones sudamericanas pueden entrar en Ecuador sin visado por hasta 90 días como turistas. Tu pasaporte debe tener una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha prevista de salida. En la frontera, se te puede pedir que demuestres tener billete de salida y fondos suficientes para tu estancia. Dentro de Ecuador, la red de autobuses interurbanos es completa, asequible y genuinamente impresionante para un país de este tamaño. Para viajes más largos o remotos, hay vuelos domésticos disponibles y sorprendentemente económicos. Las Islas Galápagos requieren una entrada separada de $100 para la mayoría de los visitantes internacionales, que se paga la llegada a las islas. Presupuesta esto con antelación. Seguridad: Ecuador es, según los estándares regionales, un país relativamente seguro para los viajeros. Los centros históricos de Quito y Cuenca son generalmente seguros para el turismo diurno. Se aplica la precaución urbana estándar. No exhibas cámaras o teléfonos caros innecesariamente. Usa taxis registrados o servicios basados en aplicaciones en lugar de parar vehículos desconocidos. Y consulta los consejos locales actuales antes de visitar zonas fuera de los principales circuitos turísticos. Mejor época para visitar: la temporada seca en las tierras altas va de junio a septiembre. Excelente para senderismo y visitas turísticas con mínima lluvia. Las regiones costeras son más agradables entre diciembre y mayo. Las Galápagos son accesibles todo el año y cada temporada ofrece diferentes experiencias de vida silvestre. Nuestro viaje nos lleva ahora hacia el norte y el este, cruzando la frontera a un país de una antigüedad asombrosa y una modernidad sorprendente.
a la patria de una de las civilizaciones más grandes que produjo el mundo antiguo, al mundo rico, estratificado y eternamente fascinante de Perú. Perú cubre 1.280.000 kilómetros cuadrados, una nación de contrastes dramáticos, donde el lago navegable más alto del mundo se encuentra en el mismo país que la extensión más densa de la selva amazónica, donde antiguas ciudades de piedra esconden en la niebla a 2.500 metros de altitud, y donde Lima, la capital, es una de las grandes ciudades gastronómicas del siglo XXI, Machu Picchu. El nombre por sí solo lleva un peso de expectativa tan enorme que muchos visitantes se preguntan en privado si la realidad puede estar a la altura, y luego llegan en tren a través del Valle Sagrado o al final de la caminata de 4 días del Camino Inca, con las piernas doloridas y el corazón latiendo con fuerza, y ven la ciudadela emergiendo entre las nubes con la luz del amanecer, las terrazas de piedra en cascada por la ladera de la montaña, los picos nevados alzándose detrás, y comprenden de inmediato que ninguna expectativa era suficiente. Construida por la civilización inca en el siglo XV, abandonada, posiblemente debido a la conquista española, posiblemente por razones aún debatidas por los arqueólogos y redescubierta para el mundo en 1911 por el explorador Hiram Bingham. Machu Picchu es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de las 7 maravillas del mundo moderno. Su arquitectura de piedra, ensamblada sin argamasa, alineada con precisión con eventos astronómicos, construida a gran altitud con herramientas que humillarían a un ingeniero moderno, no es solo un monumento a la capacidad humana, es un recordatorio humillante de cuánto no sabemos sobre las civilizaciones que nos precedieron, de las montañas al mar. Máncora, en el norte de Perú, es el tipo de playa que convence a la gente para cambiar de vida. Arena blanca y fina, agua que oscila entre el turquesa y el azul profundo a medida que las olas se organizan para el surf. Los mariscos aquí, ceviche, langostinos a la parrilla, tiraditos se preparan con una atención casi religiosa a la frescura, porque el pescado llega a la cocina la misma mañana en que fue sacado del agua. Toma el sol, practica surf, bucea, come, repite. Lima sorprende a todos. Los visitantes esperan una capital administrativa funcional y se encuentran con una ciudad de grandeza colonial, barrios art deco, restaurantes de clase mundial y una escena nocturna en los distritos de Miraflores y Barranco que se prolonga mucho más allá de cualquier hora razonable para acostarse. La Plaza Mayor, el centro histórico, rodeado por la catedral, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal. Es una de las plazas públicas más coherentes arquitectónicamente de Sudamérica. Perú ha sido nombrado capital gastronómica de América Latina en repetidas ocasiones, y Lima es donde esa afirmación se justifica con mayor agresividad. El ceviche, el plato nacional, el alimento del alma peruana, se refina, celebra y reinventa sin cesar aquí. El lomo saltado, un salteado de tiras de res, tomates, cebollas y patatas, servido sobre arroz en un matrimonio de la tradición culinaria chino-peruana, es reconfortante y complejo a partes iguales. Y la pachamanca, carne y verduras cocidas lentamente bajo tierra, en un horno de tierra calentado por piedras volcánicas. Es una preparación ancestral que conecta el acto de comer directamente con el paisaje. Cada septiembre Lima acoge la Feria Mistura, uno de los mayores eventos gastronómicos de América Latina, donde chefs de todo el mundo y de todo Perú se reúnen para celebrar, experimentar y servir, y donde decenas de miles de peruanos tratan el acto de comer como la celebración cívica inequívoca que merece ser. Y luego está el Inti Raymi, el Festival del Sol, celebrado cada 24 de junio. En Cusco, la antigua capital del Imperio Inca, el Inti Raymi marca el solsticio de invierno en el hemisferio sur y honra a Inti, el dios Sol, que era la deidad suprema del panteón inca. Miles de intérpretes con trajes incas tradicionales, tocados con plumas elaboradas, petos dorados, textiles tejidos en colores que parecen arder bajo el sol andino, representan las antiguas ceremonias en la fortaleza de Sacsayhuamán sobre la ciudad. Es espectáculo y práctica espiritual a la vez, es historia respirando en tiempo real. La economía de Perú lleva su propia forma de riqueza ancestral al mundo moderno. El país ocupa el 5º lugar mundial en producción de oro, extrayendo aproximadamente 91 toneladas métricas al año, una cifra que ha ido creciendo de manera constante, contribuyendo con el 15% de los ingresos por exportación de Perú y sosteniendo millones de empleos en los sectores minero, de servicios y de construcción. Grandes empresas como Minera Yanacocha y Compañía Minera Poderosa lideran esta producción y, con la creciente demanda mundial de oro,
Las perspectivas para el sector minero peruano siguen siendo excepcionalmente sólidas. Para el viajero, los costos de Perú son comparables a los de Ecuador. Un apartamento de una habitación en el centro de Lima cuesta entre 300 y 700 dólares al mes, bajando a 200 o 400 en barrios residenciales y ciudades provinciales. Los costos de vida mensuales, alojamiento, comida, transporte y atención médica, se sitúan entre 600 y 1.200 dólares, según el estilo de vida. El acceso con visado para la mayoría de los viajeros occidentales es generoso. Los ciudadanos de la UE, Canadá y muchas otras naciones entran sin visado por hasta 180 días como turistas. Tu pasaporte debe tener al menos 6 meses de validez restante y necesitarás prueba de viaje de continuación. El lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, situado a 3.800 metros sobre el nivel del mar en la frontera entre Perú y Bolivia, es la última maravilla peruana que merece mención. Aquí, el pueblo Uros vive en islas flotantes hechas por el hombre construidas con totora, islas que deben ser mantenidas y reconstruidas constantemente a medida que las capas inferiores se descomponen en un acto comunitario continuo que también es una forma profunda de arquitectura. Visitar las Islas Uros no es simplemente una actividad turística, es una conversación con un modo de vida tan diferente de lo que la mayoría de nosotros conoce que reconfigura, breve pero significativamente, tu comprensión de cómo se ve realmente el ingenio y la adaptabilidad humanos. Hay un país en el corazón de Sudamérica que la mayoría de los viajeros sobrevuelan, pasan de largo o simplemente pasan por alto por completo. Un país que rara vez aparece en la portada de las revistas de viajes, que rara vez aparece en las listas de deseos y que sin embargo, a pesar de todo este abandono, logra ser una de las naciones más genuinamente hospitalarias, más sorprendentemente asequibles, más curiosamente fascinantes del continente. Ese país es Paraguay y está a punto de hacerte mirar 2 veces. Paraguay no tiene salida al mar, completamente rodeado por Argentina al sur y suroeste, Brasil al este y noreste y Bolivia al noroeste. Cubre aproximadamente 406.000 kilómetros cuadrados, ligeramente más pequeño que el estado de California y alberga a unos 7.400.000 habitantes. Su capital es Asunción, una ciudad de iglesias coloniales, amplias avenidas de árboles en flor y un paseo fluvial que cobra vida los fines de semana por la noche con familias, músicos callejeros y la particular tranquilidad de personas que no han sido convencidas de que la relajación requiere permiso. El clima es subtropical. Las temperaturas promedio oscilan entre los 68 y los 81 grados Fahrenheit, con veranos en la región occidental del Chaco que superan los 104 grados Fahrenheit, inviernos suaves y agradables con noches frescas que se mantienen cómodamente por encima de los 50 grados. Paraguay sorprende en muchos frentes. Ha atraído importantes comunidades de inmigrantes, menonitas alemanes, agricultores japoneses, comerciantes coreanos y varios colonos europeos que llegaron a principios del siglo XX, atraídos por la disponibilidad de tierras y los incentivos gubernamentales. Hoy sus descendientes forman comunidades distintas y productivas que coexisten con la corriente principal paraguaya de una manera que le da al país una textura cultural inesperada. ¿Por qué personas de Alemania, Japón, Corea elegirían Paraguay? La misma razón por la que la gente lo elige hoy, el costo de vida es extraordinario. Un apartamento de una habitación en el centro de Asunción cuesta entre 200 y 400 dólares al mes. En los suburbios, 150 a 300. Los servicios públicos añaden 30 a 60 dólares. Una comida en un restaurante local cuesta de 3 a 7 dólares. El autobús urbano cuesta 50 centavos. Una membresía de gimnasio cuesta de 10 a 15 dólares. Una entrada de cine de 3 a 5 dólares. El servicio de teléfono móvil de 5 a 10 dólares mensuales. Una vida cómoda y comprometida en Asunción con alojamiento, comida, transporte, entretenimiento y atención médica razonable. Cuesta entre 500 y 800 dólares al mes. ¿Considerarías vivir en Paraguay? Escribe un 4 en los comentarios para sí, un 8 para no. La atención médica en Paraguay incluye un sistema público gratuito que proporciona servicios básicos en todo el país. La atención médica privada está disponible y es asequible en cualquier comparación internacional. Una consulta médica cuesta entre 20 y 50 dólares. Una noche de hospital de 100 a 200 dólares. Compáralo con los costos de EU, donde una noche de hospital privado puede alcanzar los 5.000 dólares.
una consulta médica de 150 a 500 y una cirugía de 10.000 a 50.000 dólares. Y el caso de Paraguay como destino de atención médica comienza a construirse sin necesidad de argumentos de venta. Ahora, si quieres ver Paraguay en su momento más extraordinario, en su momento más espectacular, más culturalmente específico, más absolutamente imposible de creer hasta que lo ves con tus propios ojos, tienes que estar en Asunción en septiembre, porque septiembre es cuando se celebra el Festival de la Danza de las Botellas. La Danza de las Botellas. La Danza de las Botellas es una de las actuaciones folclóricas más visualmente asombrosas del mundo. Bailarinas, mujeres con faldas tradicionales bordadas en colores rojo, azul y amarillo, moviéndose descalzas sobre el césped, equilibran botellas de vidrio sobre sus cabezas. No una botella, no dos. En el apogeo del festival, las intérpretes equilibran 7, 8, 9 o 10 botellas, apiladas en una columna, decoradas con cintas de los colores de la bandera paraguaya y delicados diseños florales, mientras bailan con una gracia fluida y pausada que hace que toda la empresa parezca engañosamente fácil. Esto no es una habilidad casual. Las bailarinas entrenan de 3 a 5 años para alcanzar el nivel de actuación que se ve en el festival principal. La precisión del equilibrio requerido, mantener una postura perfecta y un movimiento suave mientras llevas una torre de botellas de vidrio, es una disciplina física que roza lo meditativo. El festival atrae aproximadamente 200.000 visitantes anuales al Parque Memorial Bicentenario en Asunción, donde se instalan escenarios en todo el recinto, y las actuaciones se suceden sin interrupción. En 2012, Paraguay logró un récord mundial Guinness cuando 580 bailarinas actuaron simultáneamente con más de 2.200 botellas entre ellas. Consejos para visitantes: llega temprano para conseguir una buena posición para ver. Vístete para el calor exterior. Los días de septiembre pueden ser agradables, pero las mañanas son frescas. Usa zapatos cómodos, lleva efectivo, protector solar y agua. Respeta a las bailarinas y al espacio. Y cuando la música comience y las botellas empiecen a elevarse, permítete quedar completamente asombrado. La cocina paraguaya es sustanciosa, honesta y profundamente ligada a la tradición agrícola. La sopa paraguaya, que se traduce confusamente como sopa paraguaya, es de hecho un pan de maíz denso y salado hecho con maíz fresco, queso y cebolla, horneado hasta que esté dorado y ligeramente crujiente por fuera, tierno y aromático por dentro. Es el alimento básico de las reuniones familiares, la comida que aparece en cada celebración y en muchos almuerzos de los martes, el sabor que los paraguayos que viven en el extranjero extrañan con más intensidad. Y luego está el asado, la tradición sudamericana de barbacoa que Paraguay practica con particular devoción. Costillas de res, panceta de cerdo, chorizos y pollo se disponen sobre brasas de leña y se cocinan lentamente, sin prisas, en un proceso que es tanto social como culinario. Amigos y familiares se reúnen alrededor de la parrilla. El tereré, té frío de yerba mate, bebido de un porongo a través de una bombilla, circula entre el grupo. La conversación divaga, vuelve y divaga de nuevo. El humo se eleva, la grasa chisporrotea sobre las brasas, y el tiempo durante unas horas se organiza en torno al placer simple y completo de la comida y la compañía. El tereré merece su propia mención. Esta infusión fría de yerba mate, mezclada con agua fría o zumo de frutas, a veces con hierbas medicinales añadidas, siempre compartida desde un solo porongo que se pasa entre amigos. Es la bebida nacional de Paraguay, consumida a todas horas y en toda compañía. Que te ofrezcan tereré en Paraguay es que te den la bienvenida. Compartir un porongo es entrar brevemente en la intimidad de la vida cotidiana paraguaya. Paraguay guarda un secreto que hace que los ingenieros eléctricos y los economistas se debiliten al mismo tiempo. En la frontera entre Paraguay y Brasil, atravesando el río Paraná, se alza la represa hidroeléctrica de Itaipú, la segunda central eléctrica más grande del mundo por capacidad de generación, solo superada por la presa de las Tres Gargantas de China. Itaipú no es solo un logro de infraestructura, es una declaración casi filosófica sobre lo que las pequeñas naciones pueden lograr cuando se comprometen plenamente con una ambición singular y a gran escala. La represa se extiende a través del río en una curva de hormigón y acero que tomó más de una década construir, emplea a miles de personas y genera electricidad en cantidades que redefinen lo que significa la palabra potencia. Solo en 2016, Itaipú produjo 103,1 millones de megavatios hora de electricidad, suficiente para alimentar todo el planeta durante varios días con una sola instalación. El 100% de la electricidad doméstica de Paraguay proviene de la energía hidroeléctrica, principalmente de Itaipú. Y como Itaipú produce mucha más electricidad de la que Paraguay puede consumir, el país exporta aproximadamente el 90% de su excedente a Brasil y Argentina
generando alrededor de 2.000 millones de dólares anuales en ingresos. De una represa, de un río, de agua moviéndose a través de turbinas. El río Paraguay, que da nombre al país, se extiende a lo largo de más de 1.600 millas y proporciona el 35% de los recursos de agua dulce del país. En una nación sin salida al mar, los ríos lo son todo. Carreteras, fuentes de alimento, generadores de energía y arterias económicas. Y aquí está el último dato notable sobre la relación de Paraguay con el agua. A pesar de estar completamente sin salida al mar, rodeado en todas direcciones por otros países, sin costa, sin acceso a ningún océano, Paraguay mantiene la armada más grande de cualquier país sin salida al mar del mundo. Sí, una armada, patrullando los sistemas fluviales, protegiendo los intereses económicos a lo largo de los ríos Paraná y Paraguay y manteniendo una orgullosa tradición marítima que es, siendo amables, únicamente paraguaya. Paraguay incluso fue anfitrión de la primera Conferencia Ministerial Internacional de Países en Desarrollo sin litoral en 2005, porque si vas a estar sin salida al mar, más vale que seas tú quien organice la conferencia al respecto. Los números y la infraestructura cuentan una historia sobre Paraguay, la gente cuenta otra y es francamente la más importante. Paraguay se encuentra entre las naciones más amables de América Latina, una región donde la hospitalidad no es una estrategia turística, sino un valor cultural. Los visitantes informan constantemente que se sienten genuinamente bienvenidos aquí, no con la calidez ensayada de la industria hotelera, sino con la amabilidad orgánica de personas que simplemente encuentran placer en la buena compañía. Un extraño que pide direcciones en un español chapucero será acompañado a su destino en lugar de ser señalado en su dirección general. Una invitación a compartir una comida aparece sin cálculo aparente. La palabra hola, pronunciada con una sonrisa, cruza todas las barreras idiomáticas con total eficacia. Los datos de encuesta sugieren que el 80% de los visitantes de Paraguay afirman sentirse cálidamente acogidos durante su estancia. La tasa de alfabetización nacional es del 95%, una cifra que supera a la de muchas naciones latinoamericanas más grandes y ricas y se compara favorablemente con los promedios mundiales. La alfabetización femenina específicamente alcanza el 98%, un hecho en el que vale la pena detenerse. Alfabetización casi universal entre las mujeres en un país que la prensa internacional tiende a describir principalmente en términos de pobreza. Paraguay es bilingüe de una manera verdaderamente única. El español y el guaraní comparten el mismo estatus oficial y la mayoría de los paraguayos, urbanos y rurales, educados y no, hablan ambos. El guaraní no es una lengua relicta mantenida por una pequeña minoría indígena. Es una lengua viva, diaria, primaria de la mayoría paraguaya, utilizada en los hogares, en los mercados, en la música y en la conversación cotidiana con la misma naturalidad que el español. Este bilingüismo es un motivo de profundo orgullo nacional. La economía de Paraguay conlleva contradicciones genuinas. Una zona franca en Asunción atrae a compradores de toda la región en busca de artículos de lujo y marcas internacionales. Pero a pocas manzanas, el mercado cuadro ofrece textiles tejidos a mano, frutas tropicales frescas y artesanías tradicionales, en condiciones que no han cambiado significativamente en generaciones. La distribución de la riqueza es, honestamente, marcada. Aproximadamente el 80% de la tierra agrícola es propiedad de solo el 2,5% de la población. Alrededor del 90% de la riqueza financiera del país está concentrada en manos de 161 familias. El ingreso per cápita ronda los $6.000 al año y aproximadamente el 24% de la población vive por debajo del umbral nacional de pobreza. Estos son números reales. Merecen ser reconocidos y coexisten, como ocurre en muchos países, con una enorme desigualdad económica, con una cultura de resiliencia, comunidad, calidez y alegría que no puede reducirse ni explicarse adecuadamente solo con datos económicos. Más allá de Asunción, Paraguay ofrece sorpresas para el viajero dispuesto a aventurarse más allá de la capital. Las ruinas jesuíticas de Trinidad, patrimonio de la humanidad por la UNESCO construido en el siglo XVII, donde los muros de piedra de iglesias y viviendas se elevan dramáticamente desde el paisaje subtropical. Se encuentran entre los mejores ejemplos de arquitectura misional jesuita en Sudamérica y entre los principales sitios de la UNESCO menos visitados del hemisferio. Puede que te encuentres casi solo entre las ruinas, lo cual es un reflejo de lo subestimado que está Paraguay o una oportunidad de viaje extraordinaria, según la perspectiva. Probablemente ambas.